Siguen llegando intelectuales invitados al Coloquio Patria, a la quinta edición del Coloquio Patria, hasta el set de Almayadín para compartir con nosotros sus impresiones y también para hablar un poquito sobre el contexto en el que se desarrolla el evento. Nos acompaña en esta ocasión el director de la revista Temas, Rafael Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Es un placer para Vale. Almayadín recibirlo aquí en nuestro espacio. Está siendo Patria un momento crucial para la comunicación de los medios de resistencia, para la comunicación de los medios alternativos y para contar la realidad que vive Cuba en un momento muy difícil y de muchos desafíos para nuestro país. ¿Qué significa hacer patria en este contexto y qué peligros enfrenta Cuba, no solo en el plano comunicacional, sino en el plano literalmente práctico? Bueno, yo les diría que estamos viviendo un momento muy peculiar, muy difícil, pero al mismo tiempo un momento en donde la imagen de Cuba, lo que se sabe de Cuba y lo que se entiende sobre Cuba, pueden ser lo peor que está ocurriendo en términos de la continuidad de Cuba como país, como nación, como sistema de justicia social y de igualdad. Yo creo que la situación del boicot petrolero, que crea dificultades en la vida cotidiana que todos conocemos, la situación incluso de la amenaza militar, puede tener respuestas menos complejas que la situación de una imagen que se reproduce acerca de Cuba de manera infinita. Y cuando usted dice menos complejas, ¿cómo pudiéramos entender eso? Es menos compleja porque se trata de defender la patria. Ajá. Y defender la patria no es un problema complicado, es un problema simple. Puede ser decisivo para nuestra subsistencia como país independiente, que es lo que está en juego, pero tomar posición frente a la defensa de la patria es algo mucho más claro, mucho más definido y simple en términos ideológicos, digamos, Ajá. en términos intelectuales, en términos de la conciencia cívica de la gente. Los cubanos están más dispuestos a posicionarse en la defensa de la patria. Incluso pueden entender la mayor parte de la sociedad cubana que el arreciamiento del bloqueo económico a través del asedio energético también es algo que nos está pasando porque somos víctimas de los Estados Unidos a lo largo de todos estos años. Es más la culpa de Estados Unidos que la culpa nuestra. Pero la imagen de Cuba fuera de Cuba es algo que está fuera del alcance de nosotros. No está en nuestra capacidad de resistencia, de resistir los apagones, no está en nuestra capacidad para decidirnos a defender la patria en la alternativa, en el escenario de un ataque. Está en medios ajenos a Cuba, poderosos, que replican y repiten una y otra vez cosas sobre Cuba que no son verdad. Y en ese aspecto, ¿qué puede hacer Cuba? ¿Qué pueden hacer los medios que estamos participando en este evento y los que no también, pero que tienen una posición de defensa hacia la nación cubana? ¿Qué pueden hacer para contar la realidad de Cuba de una manera diferente que pueda hasta cierto punto hacer frente a esa otra realidad que se está contando desde nuestro país, que no es la realidad? En nuestro país en este momento hay un debate de ideas acerca del socialismo que debemos tener, que no es una discusión monocroma, no es monótona, no tiene una sola respuesta. Hay más espacio para debatir ideas diferentes que nunca antes. Sin embargo, se dice que vivimos en un régimen totalitario donde la gente no puede hablar. Y esa idea se repite fuera de Cuba tantas veces que no deja ver la realidad de un país en donde la gente discrepa del gobierno, critica al gobierno, incluso le echa la culpa al gobierno de muchas cosas, de casi todo lo que le pasa, aun cuando el gobierno pueda no tener responsabilidad en muchas de esas cosas, pero el gobierno es el que está pagando por esto. La gente no se inhibe de hablar. El famoso tema de la libertad de expresión hoy entre nosotros es un mito, no es verdad que no hay libertad de expresión. No ha habido otro momento en donde los cubanos de a pie puedan decir lo que sienten, tanto como hoy.
Sin embargo, eso no aparece representado en los medios. Aparece como que para escuchar una visión crítica de lo que está pasando aquí, tienes que entrevistar a alguien en Miami. Tienes que entrevistar a alguien que se fue, porque ese que se fue es libre y puede decir lo que piensa. No puedes entrevistar a alguien de aquí, aunque el que esté aquí sepa más que el que se fue. Porque además el que está aquí es el que está viviendo la realidad de Exacto. Cuba ahora mismo. Exacto. Ujú. Y porque el proceso de cambio social que está teniendo lugar en Cuba es suficientemente complejo como para que sea difícil entenderlo, incluso para los que están aquí. Pudieran parecer conflictos lejanos, realidades diferentes, pero lo que está sucediendo en Irán ahora mismo tiene muchos puntos de contacto con Cuba. Primero porque estamos hablando del mismo agresor y es un agresor que dice que viene Irán y luego Cuba es la siguiente. ¿Hasta qué punto la resistencia que está haciendo Irán, vamos a decir, la academia de sabiduría y de decencia y de contraofensiva que está haciendo Irán frente a este enemigo le puede servir a Cuba o puede significar igual un bastión de resistencia para Cuba entre lo que está pasando con Irán y lo que está pasando, lo que pudiera pasar con Cuba? El ejemplo de Irán Ujú. muestra que un país que ha perdido a su líder máximo en un ataque terrorista, que ha sido decapitado, no ha perdido el proceso que tiene en curso. No ha perdido el poder revolucionario, el poder político que está detrás de ese líder. Y que si en otros países sacar al líder significa que se derrumba la capacidad de negociación y de enfrentamiento y de defensa que tiene ese poder político, en el caso de Irán no es así, porque el pueblo está respaldando y el sistema, no importa lo que se piense del sistema de Irán, tiene una capacidad de defensa que otros no tienen. En el caso de Cuba, el hecho de que mantengamos al mismo líder o no, y por supuesto que aquí va a ser muy difícil que nos secuestren al líder, porque estamos esperando ese tipo de acciones siempre, porque no nos van a encontrar sorprendidos y porque es muy difícil penetrar las estructuras de defensa de este país, como ha sido posible en otros casos. Entonces, volvemos al tema de cuál es la condición política de cada país. Y los iraníes están dándole al mundo la lección de que con menos poder militar que esa combinación malévola Estados Unidos más Israel, que los dos tienen una enorme potencia militar no despreciable, que no hay que despreciar en ningún caso, es capaz de resistir en una acción de defensa nacional que hace que no puedan ganarle, porque no pueden ganarle, porque políticamente no van a poder ganarle. Y como no le van a ganar políticamente, como se trata de una ecuación en donde lo político, visto como sustento del sistema de defensa de la nación, el concepto de defensa de la nación enraizado en el pueblo iraní y enraizado en el pueblo de Cuba, es el ejemplo de que aunque no tengamos la cantidad de misiles que tienen los iraníes, nosotros vamos a defender este país hasta la muerte. Muchísimas gracias, profesor, por sus valoraciones y por llegarse hasta el espacio de Al-Mayadin aquí en el Coloquio Patria. Muchísimas gracias por sus valoraciones. Continúe con nosotros, esto es Al-Mayadin en español.